Damas y caballeros, es para mí nuevamente un placer y un honor, como en todos los casos, darles la bienvenida al reinicio de este ciclo, gran ciclo de conferencias de cierre de la doble diplomatura en economía de la Escuela Austríaca del Centro Juan de Mariana de Venezuela, el CEDICE Libertad y la Universidad Monte Ávila. Vamos a Me corresponde en este momento presentarles a nuestra conferencista, Sasha Hanning. Perdón. Sasha Hanning es una periodista, investigadora y autora chilena con amplia experiencia como reportera financiera. Actualmente es investigadora para la Fundación para el Progreso de Chile y es coordinadora de programas globales de la misma Fundación para el Progreso. Sus principales campos de investigación han sido la influencia de China, de la República Popular China en el mundo, y la ciencia y la tecnología en la sociedad. Ha publicado una serie de artículos académicos e investigaciones sobre esto y una enorme cantidad de material de prensa sobre estos y otros temas. Sasha tiene una maestría en la Universidad Adolfo Ibáñez y una especialización en Economía e Historia de Asia, y es una extraordinaria novelista de ficción que, entre otras cosas, ha publicado ya una serie de novelas sobre un mundo totalmente alternativo e imaginario de su creación, llamado Alasneda, que literalmente significa en la nada, y que son tan recomendables como su trabajo académico y su trabajo periodístico. Así que para hablar de tecnología y autoritarismo y la República Popular China, eh, que es su conferencia de hoy, desde el ascenso de Xi Jinping al poder, el régimen de China parece haber dejado a un lado las expectativas occidentales de libertad y progreso, y ha venido desarrollando una serie de restricciones y vigilancia sobre sus ciudadanos que han aumentado exponencialmente con la excusa del orden, la seguridad y un desarrollo basado en la estabilidad social. Para esto, el gobierno o el totalitarismo chino no solamente utiliza las herramientas clásicas de control, sino que ha recurrido a la tecnología, a las empresas digitales, a las redes sociales, al gusto humano por usarlas, y a su estrategia de empresas privadas como aliados del poder del Estado y el partido. Pero para desarrollar este tema los dejo con una experta de primer orden como es Sasha Hanning. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias también a todos los que nos están escuchando. Para mí es un gusto participar en una conferencia como esta y especialmente sobre un tema que creo que ya sea en Occidente o en Oriente está en la discusión pública en general. Y en ese sentido quiero hablarles hoy sobre particularmente el funcionamiento y la lógica en la que los gobiernos, las empresas y las personas poseen, interactúan o gestionan finalmente los datos, que creo que es uno de los temas quizás más importantes de la actualidad. Si me permiten un segundo, voy a compartirles pantalla para que podamos ver finalmente la presentación. Ahí estamos y voy a ponerle en play para que podamos verla. Yo le llamo a esto vigilancia orwelliana. Yo sé que el título orwelliano está quizás bastante reutilizado y en general la palabra orwelliano se utiliza para acusar cualquier cosa que no nos gusta o acusar cualquier cosa que nos parece un poco autoritario. Y la razón por la que utilicé el término orwelliano para referirme específicamente a lo que está ocurriendo hoy en día en países autoritarios como lo son China o en algunos sentidos Rusia, es por la lógica de la persecución del pensamiento. Y creo que eso es quizás lo más drástico que uno puede ver en esos sistemas. Pero antes de hablar sobre lo que ocurre en el sistema chino, me gustaría referirme un poco a los datos y la información y el rol que los datos y la información tienen en el contexto actual. El Internet o la forma de comunicarse digitalmente está habilitando esta charla, está habilitando que ustedes puedan conectarse, está habilitando también
la capacidad también de conectarnos independiente de los países. Y durante mucho tiempo, yo diría que desde el año 1990 hasta quizás el año 2015, se proponía que finalmente el Internet lo que iba a hacer en general es democratizar el acceso no solo a la información, sino también al discurso, y también acercarnos en muchos sentidos, porque una persona que hoy en día vive en Caracas, o que hoy en día vive en Madrid, o que hoy en día vive en Chile, puede conectarse inmediatamente y por lo tanto se pueden saldar quizás barreras culturales y de comunicación a través de un montón de herramientas que nos provee el Internet. Sin embargo, eso comenzó a cambiar, y comenzó a cambiar específicamente o a cuestionarse específicamente desde, yo diría que el año 2014, 2015. El caso de Cambridge Analytica, que quizás es el más abrupto, y la ley de privacidad en Europa, y podemos hablar de eso en un segundo, empezaron a hacernos cuestionarnos la relación que tenemos con los datos. Se hablaba de los datos como el nuevo petróleo, se hablaba de los datos como una herramienta de capitalización económica importante para estas empresas occidentales, como lo son Facebook, Amazon, WhatsApp es de Facebook, Google, etcétera, que finalmente a través de la captación y gestión de los datos podían generar valor, ¿no? Y en algún momento empezó a cuestionarse cuál era el rol de los usuarios y cuál era la propiedad que los usuarios teníamos sobre nuestros datos, y de ahí nace también la ley de privacidad en Europa, que lo que hace es plantearnos o hacernos cuestionarnos cuáles son las lógicas que hoy en día rigen en cuanto a la propiedad de datos. Hay tres de estas lógicas. La primera es que la empresa es dueña de los datos porque tú aceptas los términos y condiciones una vez que tú ingresas a un contrato con una plataforma o una compañía. La segunda es que el usuario es dueño de los datos y tiene, por ejemplo, el derecho al olvido, que es la lógica que se está cultivando hoy en día en Europa o transicionándose en Europa. Y la tercera, que es la que ha crecido sobre todo desde el ascenso de Xi Jinping al poder, es que las personas son simplemente ciudadanos y que sus datos pertenecen al Estado. Hoy en día, muchas personas, independiente de su condición, tienen un teléfono celular, y un teléfono celular es un canal de conexión increíble a un mundo infinito de datos. Y en ese sentido han empezado a cuestionarse también cuáles son los aspectos de libertad que existen en estos espacios digitales. Voy a referirme primero a Occidente y luego vamos a pasar inmediatamente al caso chino, que es el que nos convoca hoy, ¿no? En Occidente, al principio se hablaba de que Internet era la máxima de libertad y por lo tanto la libertad de expresión ahí era simplemente limitada por el criterio personal de las personas que ocupaban los espacios de discusión. Hoy en día estamos enfrentándonos a un escenario en el que se está cuestionando esto. Se está cuestionando no solo la propiedad de los datos, sino la capacidad de un usuario de entrar a esta plataforma de discusión. Y también se está cuestionando cómo finalmente los datos transformados o procesados por algoritmos nos están aislando, ¿no? Y en ese sentido podrían estar afectando espacios de democracia e incluso el concepto que tenemos de verdad. Y eso es muy interesante. Hoy en día la verdad no solo se cuestiona, sino que se vuelve alternativa. Y mucha gente elige qué verdad es creer y cuál es simplemente tachar como posiciones o opiniones. Y eso es una cosa que en Occidente nos está afectando bastante. Eso y sobre todo también la cultura de la cancelación, ¿no? Vamos a hablar inmediatamente de cómo un Estado puede utilizar los datos y puede utilizar la capacidad de procesar estos datos para censurar y perseguir a sus ciudadanos. Pero en Occidente también tenemos casos en los que la misma ciudadanía o la misma gestión de los usuarios se ha dedicado a censurar discursos. ¿Para qué hablar de lo que está ocurriendo ahora en varios países, ¿no? Y esto simplemente se vuelve como el resultado de las posiciones extremadas y la polarización, que es un fenómeno mucho más amplio que podríamos discutir más adelante.
Cuando a mí me hablan de ese fenómeno que les acabo de mencionar, de la cultura de la cancelación, de la censura que existe hoy en día de usuarios para usuarios, de la censura de empresas a usuarios, sé que es un tema complicado, pero inmediatamente me acuerdo de ese tiempo que viví en China. Y la razón es que normalmente, y esto quizás suene un poco de opinión personal, pero cuando uno habla sobre censura o cuando uno habla de libertad de expresión, quizás la censura llevada al extremo hoy en día, utilizando estas herramientas digitales, se encuentra en el gigante asiático. Habiendo vivido ahí un tiempo, habiendo vivido lo que es no poder elegir por qué plataforma comunicarte, no poder elegir con quién comunicarte o qué decir en las distintas plataformas digitales, pero también en el día a día, ¿no? Aprendí un montón sobre lo que realmente es que el Estado finalmente sea el dueño de los datos y lo que significa que un Estado haya institucionalizado, y esto es muy importante porque esto no es una práctica antojadiza del gobierno de China, es una política pública de persecución y censura a través de las herramientas digitales, las mismas herramientas digitales que acá se utilizan para polarizarnos, atacar, bueno, esas mismas herramientas allá son utilizadas de manera similar por el Estado. Y eso en particular por parte del Partido Comunista Chino, que es el gobierno que en ese país rige desde el año 1949. Y uno puede debatir, bueno, si se ha liberalizado o no el sistema después de las reformas de Deng Xiaoping, pero en mi opinión, por lo menos desde el ascenso de Xi Jinping al poder, la libertad en cualquier ámbito solo no ha hecho más que retroceder. Hay varias formas en las que el Estado chino, el Partido Comunista Chino en particular, por la lógica del gobierno, utiliza la tecnología y esta lógica de los datos donde ellos son dueños como Estado de los datos de los ciudadanos para un poco difundir lo que ellos llaman la armonía y el control social. Ustedes van a haber escuchado quizás alguna vez a personajes como Jackie Chan decir que el problema de China es que es muy desordenado y que por lo tanto el orden social es lo que garantiza ya el desarrollo. Y bajo esa excusa, el gobierno lo que ha hecho es cerrar la frontera de la información a cualquier contenido que sea externo o alienígena para ellos, ¿no? Y esto lo hacen a través de 4, y diría que 5 herramientas, y vamos a conversar de ellas a continuación. Y la primera es la Gran Muralla China Digital, o la censura más directa. Lo vamos a hablar de condicionamiento social, etcétera. Pero lo más directo que ha ocurrido en China, por lo menos desde los años 90, es la Gran Muralla China Digital. ¿Qué es lo que ocurre? Después de que Deng Xiaoping abriera finalmente el sistema económico y empezara a generar reformas que un poco abogaban por la apertura del país al resto del mundo, se sabía que finalmente este tipo de libertades, como la libertad económica o la libertad de expresión, podía llevar obviamente a problemas al gobierno que quería mantenerse finalmente en el poder, porque para lo único que son buenos finalmente los gobiernos autoritarios es para aferrarse al poder bajo cualquier herramienta. Y ellos sabían, porque había casos como, por ejemplo, el caso de Polonia o el caso de Chile incluso, en los que las libertades un poco económicas llevaban finalmente a libertades políticas. Para prevenir esto y entendiendo los desafíos del desarrollo y el progreso que traía finalmente la época o la generación digital, una vez que ellos empiezan a insertarse en el mundo, empiezan a poner condiciones. Y una de las primeras condiciones que ellos ponen es el acceso a la información. Todo parte en una anécdota bastante primaria en términos del acceso a Internet, que es la llegada de Google a China. Ellos dijeron, bueno, nosotros podemos hacer que Internet entre al país porque puede ser una herramienta de comunicación, etcétera, pero nosotros determinamos qué información es la que se va a difundir y cuál no.
Y para las empresas occidentales que en ese tiempo estaban recién partiendo, decían, no, es que Internet es, como les decíamos al principio, ¿no? El polo de la información y la libertad de expresión, y todas las opiniones van a ser toleradas acá. Parecía muy extraño que un Estado, y un Estado que en ese tiempo no era un Estado poderoso internacionalmente y relativamente hablando, les dijera que solo iba a entrar un tipo de información y que el resto finalmente tenía que quedar afuera. Y quizás el momento más tenso de todo esto fue la incorporación de la plaza de Tiananmen y los hechos de la plaza de Tiananmen a la web. Básicamente, Google decide salir de China porque China les estaba prohibiendo mostrarle a los ciudadanos lo que había ocurrido en junio de 1989 en su sitio web. Y Google hasta el día de hoy no tiene ningún tipo de servicio, más que Android y, bueno, no, Android es de Microsoft. No, es de Google, sí. Google hasta el día de hoy no entra con ningún tipo de servicio a China. YouTube no existe en China, ni la información que existe en YouTube. Google no se puede utilizar en China, Google Maps no se puede utilizar en China. Y tienes que utilizar básicamente Baidu para buscar lo que quieras, lo que es súper incómodo por si acaso. Es increíble como todas estas plataformas alternativas son bastante incómodas de usar y se nota que son copias chinas de las plataformas occidentales o alternativas. Un poco lo que pasaba también con la Coca-Cola en países comunistas durante los años 90. ¿En qué se resume entonces lo que se llama The Great Firewall, haciendo referencia a la gran muralla china digital? Primero, se prohíbe muchísimo contenido extranjero. Prácticamente no te puedes meter a ninguna plataforma en China sin un VPN. Se rastrea y castiga a quienes opinen distinto. Esto es muy importante. Existe todo un sistema institucionalizado de censura que no es solo la censura del Estado hacia los ciudadanos, sino de ciudadanos que cobran al gobierno por andar persiguiendo a personas que opinen distinto. Se le llama el 50 Cent Army, el ejército de los 50 centavos, porque son personas a las que les pagan por poner comentarios pro gobierno en el Internet, pero también hacer de soplones contra las personas que publican contenido crítico. Y se utiliza la diplomacia pública para posicionar ideas pro gobierno. ¿Qué significa esto? Que cuando se le critica esto a China fuera del país, bueno, la excusa, que es lo que se utiliza a través de la diplomacia pública, es que la cultura china o la población china necesita estar controlada y necesita de la censura. Básicamente, la excusa que se ha instalado por parte del gobierno hacia Occidente es que el Internet estaba censurado porque si estuviera liberalizado, la cultura china se desintegraría. La Ley de Ciberseguridad de 2017 ha profundizado la vigilancia del comportamiento, aumentando las obligaciones de los proveedores, empresas digitales y las empresas digitales que tienen con el Estado. ¿Qué significa esto? Guillermo al principio, don Guillermo decía que claro, que las empresas privadas colaboran con el Estado en cuanto a la persecución de los usuarios que disienten en estas plataformas. Es interesante porque uno habla de empresas privadas en China y se imagina lo que nosotros entendemos por empresa privada en Occidente. Pero desde la llegada de Xi Jinping al poder, la independencia y autonomía de las empresas privadas cada vez se ha visto más disminuida. Hoy en día vemos lo que está pasando con Jack Ma, la persecución del gobierno hacia Jack Ma por tratar de mantener esta autonomía, y otras empresas simplemente han cedido su autonomía y han cedido también al control del Estado chino. Esto no significa necesariamente que el Estado chino acceda al capital, pero sí hay un montón de condiciones legales que tienen que seguir para poder operar. Por ejemplo, que en el directorio de las empresas haya al menos una cuota particular de miembros del Partido Comunista Chino en el directorio, operando las decisiones de la empresa, para los accionistas de incluso. Otra regla, y esto especialmente opera para las empresas tecnológicas, es que las empresas tecnológicas tienen que proveer al Estado de los datos de los usuarios porque el Estado se entiende por razones de ciberseguridad o de seguridad nacional como dueño de los datos de los usuarios. Así funciona la fábrica de censura china. Este es un artículo publicado por New York Times, donde más o menos, si les interesa leerlo, fue publicado el año 2019. Aquí más o menos explica cómo funciona lo que yo les decía de fábricas completas, o sea, containers, fábricas y edificios completos
con trabajadores a los que se les paga por encontrar noticias que censurar, procesar inteligencia artificial que encuentre más rápido estas palabras clave o estos comentarios para ser censurados. A la mitad, yo creo que hoy en día la mitad está siendo hecha por inteligencia artificial, y eso se debe a todo el desarrollo autoritario de la inteligencia artificial en China. Y el otro 50% se dedica a estar básicamente en Internet cobrando por postear cosas a favor del gobierno y censurando también los posts de personas que disienten con ellos. Si les interesa saber más del tema, pueden ver este artículo del New York Times. No sé si se les hace algún sentido ver esta foto. Probablemente algunos de ustedes se están riendo. Y la razón por la que se están riendo es porque saben por qué puse esta foto. Hace varios años, año 2018 en particular, empezó a aparecer en algunos blogs chinos esta imagen, o imágenes de Winnie the Pooh en general, con comentarios políticos, pero comentarios un poco escritos en código. Entonces, por meses, simplemente parecía que la gente estuviera comentando sobre Winnie the Pooh. Pero cuando uno hacía zoom in, o cuando uno contrataba a estos censuradores especiales y les decía que se pusieran a ver más o menos de qué estaban hablando sobre Winnie the Pooh, se dieron cuenta de que la razón por la que estaban hablando de Winnie the Pooh es porque la censura era tan fuerte que no podían hablar mal del gobierno, y por lo tanto se dieron cuenta que Winnie the Pooh se parecía un poco al presidente Xi Jinping, y utilizaron la palabra Winnie the Pooh para referirse a Xi Jinping por meses, para burlarse de él, burlarse del gobierno, criticar al gobierno, etc. ¿Qué nos dice esto? He escuchado algunos comentarios de quienes me dicen que ok, está bien que uno critique a China y que critique el sistema chino, pero en general, al parecer, la gente vive bien, y como vive bien, bueno, en realidad esta censura está justificada solo para la disidencia, y la gente normal ama al gobierno. Bueno, si tuvieron que censurar a Winnie the Pooh porque la gente se estaba riendo tanto del gobierno y criticando tanto al gobierno utilizando la imagen de Winnie the Pooh, lo que nos dice esto es que no es que la gente esté contenta o que sea acrítica en China, sino que efectivamente este sistema de censura está funcionando y está metiendo en la cabeza de las personas. Básicamente, eso es lo que nos dice algo como esto. Un segundo. Se me puso el teléfono. Ahí lo cerré. La gran victoria del sistema, en ese sentido, no es simplemente el bloqueo exitoso, sino que los ciudadanos no demanden información alguna y se conformen con el sistema. Como yo les decía, si existió este caso, significa que sí había una población crítica y que el gobierno se dio cuenta que simplemente censurar no bastaba para generar a una población obediente y conformista, ¿no? Que ellos llamarían armoniosa, porque ya la armonía más o menos se refiere a esto. Así que empezaron a desarrollar esto alrededor del año 2012, una forma de poder condicionar emocional y psicológicamente a la población para que de alguna u otra manera pensaran cuáles son las ideas correctas a favor del gobierno. En ese sentido, algo que ocurrió fue que tomaron un sistema que en Occidente nosotros conocemos bastante bien, especialmente si vives en países con alto nivel de endeudamiento, que es el sistema de crédito. El sistema de crédito, el sistema de puntaje para el crédito, básicamente le dice a tu banco si tú eres un buen o mal deudor, un deudor que paga o un deudor que no paga. ¿Cuál es tu comportamiento de compra? ¿Tiendes a comprar cosas con crédito? ¿Tiendes a ahorrar mucho? ¿Tienes un buen sueldo? Etcétera. Bueno, todas esas cosas más o menos se equilibran, y eso es lo que determina que un banco te otorgue o no un crédito. Entonces, como en China, y voy a ser súper transparente, la verdad es que yo soy bastante crítica de este sistema, como en China les encanta tomar cosas occidentales y pervertirlas, porque esto es una perversión de eso, dijeron, bueno, eso mismo que hacen los bancos con el sistema crediticio, nosotros lo podemos hacer con el comportamiento social de las personas, básicamente. Entonces, el sistema de crédito social digital lo que hace es usar el gamification, es decir, que la gente piense que está jugando un juego acumulando puntos para moldear la moral de los ciudadanos.
es un sistema que lo que hace básicamente es ir monitoreando tu forma de pensar. Ya que, como yo les decía, las empresas están obligadas a entregarle la información al gobierno, pero además el gobierno tiene sus propios bancos de datos, los ciudadanos que utilizan el crédito social digital se les otorga un puntaje según su comportamiento. Y ese comportamiento va desde si eres leal o no al gobierno, qué tipo de productos compras, si compras productos japoneses o coreanos o estadounidenses, te baja el crédito, por ejemplo. Con quienes te juntan, si te juntas, si tus amigos tienen un bajo puntaje, bueno, tu puntaje baja y por lo tanto eso incentiva que se aísle a las personas disidentes, porque bueno, yo te quiero mucho, amigo del colegio, pero si tu puntaje es 10 y yo necesito un 50 para acceder a un pasaporte, vamos a hablar de eso ahora. Bueno, básicamente, para mí es mejor no seguir siendo amigo tuyo para que mi puntaje un poco no se vea perjudicado por tu comportamiento, que es algo que hoy en día ocurre. Y esto también pasa incluso a nivel de familia. Hijos que tienen un puntaje bajo y que baja el puntaje de los padres, finalmente, ¿no? Y se miden acciones online y offline. ¿Qué es una online? Se refiere a acciones en línea, como les comentaba, qué es lo que tuiteas, qué tipo de sitio web visitas, qué tipo de productos compras, pero también comportamiento fuera. Por ejemplo, si tuviste alguna multa, una multa puede ser por publicar un tweet que es conflictivo o por cruzar mal la calle. Y, por supuesto, si estás en algún tipo de lista negra, esto también afecta en tu puntaje. Lo interesante es que no es solo un tipo de juego en el que tú tienes un puntaje, sino que este puntaje se canjea por beneficios o castigos. Es como una forma pervertida y una mezcla entre un sistema de crédito de banco y las listas negras de los partidos comunistas durante la Unión Soviética, básicamente. Porque si tu puntaje es muy bajo, el gobierno te puede prohibir un pasaporte, el gobierno te puede prohibir viajar en tren dentro de tu propio país, te puede prohibir subirte al metro, te puede prohibir irte de vacaciones incluso a ver a tu familia. Solo para darles un dato, en general, el año 2018-2019 se prohibieron 17 millones de viajes a personas que no tenían suficiente crédito social. No es algo que va a pasar en 2020, 2021, 2022, es algo que ya pasaba hace 2 años. 17 millones de personas que no pudieron viajar a ver a sus familiares, que les negaron su pasaporte, que no pudieron viajar en tren siquiera. Porque finalmente estaban en este tipo de lista negra que está moldeada por tus acciones, básicamente. ¿Cómo funciona el sistema de gamification? Si alguno de ustedes se lo cuestionaban, gamification es esta forma en la que las aplicaciones utilizan la lógica del juego para que las personas interactúen con la aplicación mejor y que además como usuario sientas que estás progresando. Entonces, en Duolingo, por ejemplo, mientras tú vas pasando niveles, te dan puntos, esos puntos te dan beneficios. Bueno, de la misma manera que pasa esto, cuando tú juegas al crédito social digital, tú empiezas a recibir estímulos positivos y esos estímulos positivos se traducen en gratificación instantánea, que es un proceso biológico en el que básicamente tú sueltas endorfinas porque tu puntaje sube. No sé si alguna vez han ganado en un juego y les ha pasado esto con Candy Crush, era exactamente lo mismo y básicamente es aplicar la lógica de juego para provocar un condicionamiento psicológico positivo en los usuarios o negativo. Si alguna vez vieron Black Mirror y vieron este episodio que se llama Nosedive o Caída en Picada, se refleja un poco lo que yo estoy hablando ahora, pero claro, lo hace desde la lógica de una sociedad donde ya tener un mal crédito también significa la cárcel y donde estamos en Europa. En este capítulo a la protagonista se le impide, por ejemplo, viajar en tren, se le impide arrendar un auto, incluso se le impide comprar una casa, porque no tiene el crédito social suficiente.
es un poco lo que yo les mencionaba. Acá corrijo la cifra, 23 millones de viajes fueron prohibidos. 17 millones de esos eran en tren y el resto era en avión. Ahí llegó la corrección de lo que estaba comentándoles. Ahora, ¿qué es lo que se determina con esto? Bueno, como cualquier partido comunista, cada 5 años el Partido Comunista Chino se reúne para establecer metas. El año 2015, y por eso yo hablaba como que 2015 marca un antes y después por el ascenso de Donald Trump y un montón de otras cosas, pero entre ellas la última reunión quinquenal o la penúltima, porque acaban de reunirse de nuevo en el Partido Comunista Chino, se estableció que para el año pasado, el 2020, este sistema iba a ser probablemente obligatorio para toda la población. Por supuesto que existen sectores muy pobres en China que todavía no acceden a teléfonos, pero sí hay un montón de personas que ya están operando con este sistema, ¿no? Y eso se puede ver con lo que yo les mostraba de la noticia de la prohibición de viajes. La tercera, quizás, de las 4 cosas que yo les quería mencionar acá, y ya para ir adelantándonos y apurándonos un poquito con los tiempos, es el sistema de vigilancia orwelliana. Y básicamente tiene que ver con la capacidad de identificar caras. Mucho más que eso, no cambia con un sistema de persecución normal. Y es que en China existe hoy en día una cámara por cada 3 habitantes. Eso significa que tienen cámaras, por ejemplo, las producidas por Hikvision, tienen la capacidad de detectar a través de inteligencia artificial quiénes son las personas que están en la calle. Y con eso, básicamente, y bajo la excusa, como les comentaba hace unos minutos, de seguridad social y paz social, bueno, con eso mismo, China lo que ha hecho es generar un banco de imágenes de caras y de vigilancia a través de la identificación de patrones faciales. La tecnología está conectada al crédito social y por lo tanto, como les decía, si tú vas por la calle y cruzas mal la calle, también puede bajar tu crédito. Y para quizás el ejemplo de un poquito más de represión que tiene que ver con las minorías en China, además a este tipo de vigilancia se le está agregando el perfil genético online para grupos conflictivos. Grupos conflictivos como los uigures de Xinjiang, que hoy en día están siendo llevados a campos de concentración. No se requiere de un ser humano que compare las fotografías, sino un sistema que lo hace de manera automática mientras va aprendiendo de sus errores para mejorarse a sí mismo. Esto significa que este sistema de vigilancia en algún momento va a poder operar de manera autónoma. Va a poder saber qué es lo que hiciste en el día y esa información se la va a entregar directamente al Estado. Hay quienes me van a decir, bueno, pero sabes, Sasha, mi teléfono hace lo mismo, mi teléfono sabe todo lo que yo hago, todo lo que yo camino, todas las tiendas que yo veo, todas las cosas que yo hago. Bueno, pero tu teléfono en general al extremo que va a llegar es a ofrecerte un par de zapatillas nuevas, mientras que acá esto puede significar la cárcel, puede significar que el Estado te vaya a buscar a tu casa. O sea, yo entiendo las críticas que existen también hacia el sistema occidental de persecución, pero lo que a mí me preocupa más que si me ofrecen un par de zapatillas por Instagram, es si este tipo de sistema y esta tipología de lógica, de entender tanto los datos como el funcionamiento de Internet, se difunde o trasciende fronteras. Creo que eso es lo que uno debiera estar viendo ahora que nos preocupamos de la supervigilancia. Y lo digo con toda sinceridad. Entiendo también las críticas que hay sobre el sistema donde las empresas también nos vigilan de una u otra manera. Ahora con el COVID-19 se ha visto mucho que hay países que han incorporado el rastreo de ciudadanos a través de sus teléfonos celulares. Y lo han hecho para básicamente saber con quién te juntaste el día que estaba siendo infeccioso y ir a testear y a controlar un poco la pandemia. Si esto se vuelve una cosa regular, y se está volviendo una cosa regular, por lo menos en países más autoritarios o iliberales, ahí estamos viendo un sistema de rastreo en el que van a haber consecuencias que significan la privación de libertad, la cárcel, una multa por juntarte con alguien que no debieras, etc. Y por eso digo que es un poco la perversión de un sistema de rastreo con lo que era un partido clásico comunista en los años 80 en cualquier país de Europa del Este, por ejemplo.
Un poco lo que yo les comentaba, y ya para ir pasando a cómo nos afecta esto, que quizás ustedes están preguntando también, bueno, pero nosotros vivimos en Venezuela, en España, en Colombia, etcétera. ¿Cómo me afecta esto? Quiero hablarles sobre estas empresas multinacionales que hoy en día tienen relación con el Partido Comunista Chino y que por ley, como les comentaba antes, están obligadas a entregarle los datos de sus usuarios al gobierno por esta lógica en la que el gobierno es dueño de los datos. La legislación obliga a las empresas básicamente a hacer esto. Muchos empresarios, como antes era Jack Ma, bueno, Jack Ma ahora está en una situación súper complicada. Una vez que tú en China juntas un nivel de riqueza, el Partido Comunista te invita oficialmente a ser parte del partido, parte de la estrategia de Deng Xiaoping para que las libertades económicas no llevaran a libertades políticas, es hacer a las empresas cómplices del sistema, básicamente. Y siendo cómplices del sistema, tampoco les conviene a estas empresas otorgarle más libertad a los usuarios. Entonces, las empresas funcionan no solo como un elemento para poder articular y posibilitar todas este sistema finalmente de control social, sino que además funcionan como un elemento de diplomacia pública, porque son empresas que tienen relación directa con el Partido Comunista Chino y que van fuera del país a hacer relaciones con otros países. Y por eso empresas como Huawei han sido tan cuestionadas en el último tiempo a nivel internacional, porque no se puede saber si son realmente privadas o le deben algunas lealtades o todas las lealtades al partido. Una cosa es la propiedad de la empresa y lo otro es lo que están obligadas a hacer por leyes, y leyes que están escritas en China, básicamente. Son empresas que son económicamente muy, muy potentes. Bueno, Alibaba, para qué hablar de Ant Financial, esas dos son de Jack Ma. Tencent, que hoy en día es dueña de varias empresas también occidentales. Didi, Baidu, Xiaomi, Tuitiao, entre otras. Bueno, esto quizás es una noticia antigua, pero ustedes saben que a Huawei también le prohibieron participar en hartas licitaciones públicas. Hablemos un poco de cómo esto nos afecta o cómo esto penetra en la actualidad, ¿no? Hoy en día la supervigilancia en el mundo, en parte en Europa con la excusa del creciente terrorismo, en otras partes con la excusa del buen comportamiento de los ciudadanos, se está volviendo bastante popular en varios países, tanto liberales como iliberales. En países como Venezuela, donde muchos de ustedes están ahora, ZTE, que es una empresa estatal china con cierto espacio de propiedad privada, implementó, esto es un reporte especial de Reuters, un sistema que quizás no es exactamente igual, pero sí tiene ciertos elementos similares en el país, apoyado de finalmente el gobierno actual en Venezuela. Es una de las cosas en las que está implementada el carnet de la patria, y ciertas otras tecnologías también están proveídas por el Estado y el Partido Comunista chinos. Eso lo encuentro bastante preocupante porque significa que bajo ciertas condiciones de ingobernabilidad o de populismo o de degeneración institucional, este tipo de sistemas no solo van a existir en China, sino que van a ser eventualmente exportados o vendidos culturalmente al resto del mundo. En Chile, Huawei tiene una importante participación de mercado en cuanto a las antenas y los centros de clouding, que son los que finalmente juntan la información. Ahí uno se preguntará a quién le debe la lealtad, al sistema político chileno o al sistema político chino. Es interesante eso también. En Ecuador también hubo toda una polémica, y una polémica arrastrada sobre todo por el uso de cámaras chinas con capacidad de identificación facial. Porque también eso te habla sobre, finalmente, cuánto acceso tienen las empresas que proveen el servicio, los datos que se recopilan en el servicio, pero también como otros gobiernos, como por ejemplo el gobierno ecuatoriano, puede implementar sistemas de vigilancia similares. Entiendo que mucha gente me dirá, bueno, pero ¿sabes qué? Un segundo. Se me fue la... Pero ¿sabes qué? En Inglaterra también hay una cámara por cada 7 habitantes. Claro, ahí tenemos que juzgar o diferenciar cómo está usando la tecnología, cómo se está usando la tecnología. Porque yo entiendo, y creo que es debatible, y espero sus preguntas al respecto,
que más que la tecnología en sí, que existe la capacidad de identificación facial, que existe la capacidad de hacer crédito social, que existe la capacidad de censura, más que existan simplemente, que es una tecnología, la inteligencia artificial es una forma de tecnología, la pregunta está en cómo se utiliza y quiénes la utilizan. Y ese es un debate interesante. Y por eso yo digo que también es interesante entender cómo los gobiernos iliberales van a utilizar esta tecnología en largo plazo. En Occidente tenemos, como les comentaba al principio, otras formas de censura. Hay personas como Ayaan Hirsi Ali, que es una mujer somalí que ha tenido una posición muy dura contra el Islam, cuyas charlas se han cancelado en varios países del mundo por la cultura de lo políticamente correcto. Por eso pongo esta imagen de South Park. Porque en Occidente pareciera que no necesitamos un Estado todopoderoso que nos censure para tener la voluntad de censurar y perseguir a otras personas. Y eso habla mucho de la polarización que estamos viendo en Occidente hoy en día, que también es preocupante, porque también se podrían usar estas tecnologías, quizás no desde el mismo Estado, pero una misma empresa podría usarla para sesgar o para aislar a ciertas personas. Eso también es bastante preocupante en el largo plazo. Quizás lo más preocupante y lo que va generando más un quiebre generacional es el control de la historia. En el sentido de que los estados autoritarios pueden cambiar las versiones de la historia que le enseñan a las nuevas generaciones. Una persona que nació en los años 90 en China jamás ha escuchado hablar de lo que pasó en la masacre de Tiananmen. Y lo digo porque tengo amigos chinos que nunca supieron lo que ocurrió hasta que salieron del país y les dijeron. Y creo que es la primera pregunta que mucha gente le hace a la gente china que sale a estudiar afuera. ¿Qué pasó en Tiananmen? Es una generación completa que ha crecido con una versión sesgada de Internet. Es una generación completa que no tiene idea de lo que está pasando en Hong Kong. Es una generación completa a la que se le ha prohibido siquiera buscar la palabra democracia en Internet o libre mercado en Internet, o leer un libro como 1984. Porque antes podías traficar los libros o podías saltarte ciertas barreras. Pero hoy en día pareciera ser cada vez más difícil. Ahí es que hay quienes me dirán que existe el VPN, pero cada vez está más difícil conectarse también por VPN. Y lo digo porque tengo amigos en China. Y luego está el control del lenguaje. Y quizás esto también es interesante, tiene que ver con toda la estructura autoritaria, ¿no? Y esto es muy común. Si uno se da cuenta, esta es una foto real que tomé en el metro de Guangzhou cuando fui el año 2018. Guangzhou creo que en español es Cantón. Y uno ve cómo finalmente se distorsiona tanto el lenguaje que un gobierno autoritario que lleva 70 años en el poder se atreve a decir que un valor fundamental de la cultura del socialismo es la democracia, la prosperidad, la armonía y la libertad. 4 cosas que claramente no existen en el sistema chino. Justicia, bueno, depende de tu definición de justicia. Imperio de la ley depende de tu definición de imperio de la ley. Patriotismo, definitivamente, porque socialismo es una forma de patriotismo también. Integridad y amistad. O sea, esto es lo que estaba en el metro y lo traducen al inglés porque es parte de una campaña de diplomacia pública en el que ellos están también tratando de cambiar la visión de nosotros los turistas o inmigrantes sobre el sistema. Bueno, esto es una foto tomada en Londres y me pareció desafortunada la foto, porque es igual a la portada de 1984 y está tratando de promover que con el sistema metropolitano de cámaras de seguridad estás más seguro, pero la foto es totalmente desafortunada porque es igual al Gran Hermano. Bueno, y eso es todo en esta ocasión. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Ha sido un placer también estar acá. Estoy muy atenta a sus preguntas y, por supuesto, si alguien tiene algún comentario, estaré también feliz de contestarlo. Igual traté de precontestar algunas preguntas que siempre me hacen en estas charlas mientras estaba hablando. Muchísimas gracias. Un instante, tenemos problemas técnicos, pero ya se van a resolver.
Solo un instante, disculpen. Gracias, teníamos problemas técnicos, pero ya se resolvieron. Estas cosas pasan en vivo. Bueno, primero que nada, sí, tengo 3 preguntas, pero estoy seleccionando. Perfecto. Sí, ok. Sí, esta es muy buena. Sasha, ¿prefieres que te haga tuve que seleccionar 3 preguntas de todas las que te hicieron, porque te hicieron como 50. Y sí, creo que hubo más, hay más, pero el asunto es que si quieres que te las deje todas y tú las respondas en el orden que prefieres, o quieres que te las vaya diciendo una por una. Yo creo que si me las dices todas, incluso puedo articular una respuesta compuesta si es que hay algo que se repita también. Perfecto, excelente, muchísimas gracias. El, Sí, no, tú no puedes preguntar. Bien, se mencionaba que el hecho de que Google tiene acceso a los micrófonos de los dispositivos electrónicos, aun si estos están inactivos, es solamente por los momentos una estrategia comercial para orientarnos a cierta publicidad, lo cual no se compara con los sistemas de crédito de China. Sin embargo, no sería posible que los gobiernos de algunos países occidentales no solo tengan acceso a esta información, sino que además se está aplicando un sistema de créditos implícito o más suave ya en este momento. ¿Hasta qué punto esta iniciativa que viene de los privados no se puede volver un sistema similar al chino de control, pero aplicado a nivel global? Esa es una pregunta. Otra pregunta que realmente me pareció extraordinario hacerte, y disculpa que va a ser un poco larga, y trataré de resumirla, empieza felicitándote por la exposición, y por tu comprensión del problema. Y dice básicamente, ya tengo más de 90 años, y comparto con usted el dudoso privilegio de haber vivido bajo sistemas totalitarios. Usted conoció el totalitarismo chino. Yo en mi infancia conocí el totalitarismo nacional socialista en mi país, y posteriormente conocí el totalitarismo de inspiración soviética también en la mitad que quedó peor de mi país. Eh, y si algo recuerdo bien, es que es perfectamente... Ya va. Ah, sí. Y si algo recuerdo bien, aunque era un niño, es que es perfectamente posible que un sistema totalitario opere, se desarrolle y llegue al poder en asociación con grandes carteles privados, eh, que lo impulsen para su propio beneficio. ¿Sí? Probablemente equivocadamente en muchos sentidos, pero para su propio beneficio, apostando a ese totalitarismo. Cosas como la que está ocurriendo hoy en día con la tecnología, y la... No entendí. Perdón. Con la tecnología y la asociación forzosa o voluntaria y la integración al partido de las grandes empresas, ya ocurrió en la Alemania nacionalsocialista hace muchos años sin estas tecnologías. Y lo que quiero comentar es que ese sistema que yo conocí y bajo el cual viví fue mucho más eficiente y mucho más poderoso que el otro totalitarismo bajo el cual terminé viviendo más de la mitad de mi vida. De hecho, fue necesario que el mundo entero, el Imperio Británico, los Estados Unidos de América y el mismo totalitarismo soviético tuvieran que aliarse para poder derrotar a aquella fuerza indetenible en la Segunda Guerra Mundial. Quiero dejar claro que no es porque los alemanes seamos nada especiales como nos creíamos en aquel entonces por las mentiras nacionalsocialistas, sino simplemente porque ese sistema en particular tiene un potencial totalitario indescriptible. Y ese es el sistema, el que yo recuerdo a la perfección, que se está aplicando en China, y ese es el conjunto de ideas que estoy viendo que se están extendiendo en los Estados Unidos de América, en Europa Occidental, y francamente no estoy seguro si en Hispanoamérica ya, pero comienzo a ver los primeros signos. Yo afortunadamente no voy a estar aquí para ver cómo se va a desarrollar esto, pero sí me interesaría saber
cuál es su opinión sobre los verdaderos peligros del avance de las ideas totalitarias en Occidente, porque estas nuevas ideas totalitarias en Occidente se están orientando hacia este tipo de modelo que entendí que usted denomina tecnototalitarismo, pero que para mí tiene como clave el uso de la capacidad de gestión y de mercado capitalista dentro, totalmente integrada a la estructura del Estado y el partido de un sistema totalitario. Disculpa lo larga de la pregunta, pero realmente me pareció que valía la pena hacértela. Y la tercera pregunta, bueno, esto no sé si es una pregunta o un comentario, pero básicamente dice, todo lo que está diciendo bueno, no voy a repetir esa palabra. Sí, bueno, ya, voy a traducir tu palabrita por todo lo que está diciendo la fascista nazi, Hanning, es mentira. El sistema, no existe ningún tecnototalitarismo en China, lo que existe es un sistema de armonía social que únicamente orienta a la gente para eliminar todas las fuerzas destructoras y antisociales. Y si algo se está proponiendo en Occidente es precisamente la armonía social. Lo que ustedes quieren combatir, malditos fascistas, llamando como cultura de la cancelación, no es sino la cultura de la armonía, el avance de la sociedad y el progreso que jamás podrán detener. Bueno, no hay pregunta, pero fue un comentario que me pareció importante pasarte porque, bueno, hay razón. Y hay un tercer, habría casi que una cuarta pregunta, pero fue muy interesante y muy corta y muy puntual. Me encantó esa última. Así. Mucho amor y muchos cariños para tu armonía social. Sí, sí. Bueno, que claramente está en tu corazón. Se nota, ¿no? Y si te digo de dónde es la IP, te mueres porque no es de China. De hecho, es de Norteamérica. Pero bueno, el asunto es que la quería pasarte una cuarta pregunta que nunca hago, pero que era muy puntual, y era, ¿es posible, considera usted posible aplicar realmente a través de el acuerdo entre las grandes empresas tecnológicas cartelizadas y la nueva ideología de la cancelación, un sistema completamente privado, pero al servicio de los acuerdos con el poder político, para algo como el sistema de puntajes chinos? ¿O no estaríamos comenzando a verlo desde ya con las listas negras y los reclamos de expulsión de Internet y de que esto se lleve al mundo real, echando a la gente de sus trabajos e impidiendo el acceso al crédito y a todo lo demás? Bueno, eso es todo, Sasha. Muchísimas gracias. Gracias a todos por sus preguntas, incluyendo a los de los insultos. Y me retiro. Por cierto, disculpa, recuerden que cuando Sasha termine de responderles las preguntas, se cierra y luego vamos a tener una realmente muy interesante conferencia de José Augusto Aspurua, que se llama Murray Rothbard contra el Estado. José Augusto conoció personalmente y fue discípulo de Murray Rothbard y va a tener una perspectiva muy personal de la importancia de Rothbard y sus ideas, que creo que el hecho de haber escuchado a Sasha los va a colocar en en un tono muy peculiar o muy interesante para escuchar la próxima conferencia, y por eso lo mencioné. Me retiro entonces y quedan las cámaras totalmente en manos de Sasha. Muchas gracias, muchas gracias. Voy a contestar. Creo que en varios elementos se repiten las preguntas. Nuevamente le agradezco a todos por la motivación en participar. De verdad, lo aprecio muchísimo. Y
No se preocupen por los insultos que en realidad más risa que dolor me dan. Lo primero que preguntaban era sobre, y creo que se repite la primera y la última, ¿no? La posibilidad de que las empresas se alíen con gobiernos o que las empresas básicamente estén al servicio de una cultura de lo políticamente correcto. Y que por lo tanto una persona que no vaya en la misma línea de lo que debiera ser finalmente generalmente aceptado y aprobado, pueda ser incluso marginada socialmente de espacio de trabajo o de universidades, etcétera, que es algo que ocurre y que quiero dejarlo clarísimo. Creo que lo que pasa en China y lo que está pasando hoy en día en el sistema autoritario chino es importante en cuando China es el gran o la gran potencia, todavía no es superpotencia, pero sí es una potencia que está juntando o coordinando más poder a nivel internacional, ¿no? Incluso desafiando a las dinámicas internacionales que hoy en día estamos viendo. Y en ese sentido, la exportación de estas tecnologías y la exportación de la capacidad, por ejemplo, de detección facial, es interesante y preocupante al punto en que nos convoca a hacer una charla entera, ¿no? Sin embargo, lo que ustedes dicen es verdad. Hoy en día un sistema privado o un grupo de privados pueden tomar ciertas decisiones. La diferencia yo creo que es que en un sistema capitalista o en un sistema de libre mercado sin regulaciones sobre el discurso y sin regulaciones sobre lo políticamente aceptable, puede haber competencia, puede abrirse la competencia finalmente, ¿no? Ahora con Parler claramente estamos viendo algo más preocupante que tiene que ver también con el monopolio y la concentración de capital, que cualquier persona liberal sabrá que las concentraciones monopólicas siempre traen problemas, y especialmente cuando esos monopolios están articulados o permitidos por el Estado, porque básicamente lo que hace es levantar barreras de entrada para la competencia y levantar barreras de entrada para otros discursos y levantar barreras de entrada para finalmente la competencia de ideas. Entonces, en ese sentido, lo que pasó, por ejemplo, con Parler hace un par de semanas en el contexto del ataque al Capitolio es bastante preocupante. Sobre si las tecnologías que se ocupan, que tienen estas grandes tecnológicas, como lo son Google, como lo son Facebook, como lo es Amazon, pueden convertirse finalmente o articularse por parte de gobiernos. Por supuesto que pueden hacerlo. Bueno, hasta el día de hoy, si es por razones de seguridad nacional, o si tú cometiste un crimen, Google ya tiene sus términos y condiciones que puede entregarle tus datos al gobierno, por ejemplo, para ver tus correos, en el caso de que seas, por ejemplo, sospechoso de algún caso de fraude o un caso de asesinato incluso. Por lo tanto, volvemos a lo que yo hablaba antes de lo que pasa con la ética tecnológica y lo importante más que la tecnología exista es quién la use y para qué fines, ¿no? Como decía Solzhenitsyn, la verdadera bondad y maldad de los humanos pasa por todos los corazones humanos, y la ética depende de quién use la tecnología más que de que exista o no la capacidad de hacer este mal. Porque como les decía también, esta misma tecnología puede utilizarse para controlar de manera inteligente el COVID, como pasó en Taiwán, donde se utilizó la inteligencia artificial y el seguimiento de ciudadanos para evitar una apertura de los contagios, también en Corea. Ahí el amigo fascista me dirá que Taiwán no es un país, que es parte de China, pero bueno, para mí es un país, así que sí, yo creo que ahí tenemos un desafío y que pasa mucho por un poco las regulaciones en la protección de los ciudadanos y en el libre discurso de los ciudadanos. En palabras de Isaiah Berlin, aquí tenemos una discusión sobre la habilitación de libertades positivas y negativas y la protección de las libertades a través de cuerpos legales o del imperio de la ley, finalmente, en el que uno pueda finalmente incluso demandar a una empresa si viola tu derecho a la libre expresión. Hoy en día se habla mucho más de regulaciones y de censura que de libertades positivas y de la aseguración de las libertades dentro de los cuerpos legales. Yo creo que ese es un debate que tiene que cambiar actualmente. Se habla de cuáles van a ser los discursos que vamos a prohibir, pero no de las garantías o libertades que vamos a permitir. Y eso es una cosa, yo creo que generacional, y tiene mucho que ver con la generación neosocialista millennial que está
un poco empujando muchas veces el discurso de lo políticamente correcto, ¿no? Pero es una discusión que tenemos que hacer ahora y que yo creo que hay que empujar en muchos sistemas, especialmente cuando hablamos de Internet. Hace un año ya se estaba hablando de los límites que se le iba a poner a Internet y, ¿no?, de las garantías que se iban a dar en el tránsito, por ejemplo. Eso es muy importante. Luego, yo creo que cuando hablamos de lo políticamente correcto y la cultura de la cancelación es un problema esencialmente cultural, es un problema que tiene mucho que ver, como decía nuestro colaborador con la pregunta sobre el tema del nacionalsocialismo, tiene mucho que ver con la cultura de la censura social y de cómo los ciudadanos finalmente están dispuestos a censurar e incluso a atacar a sus pares porque un discurso que emiten no les gusta. Y es lo que llevó finalmente a la Alemania nazi a tener tanto poder en Alemania en algún momento. Solo para que estemos claros y por qué me emocionó mucho la pregunta sobre la comparación entre el sistema alemán y el sistema que está ocurriendo en China ahora. Bueno, mi abuela es alemana, tiene 90 y tantos años también, y vivió en la Alemania nazi también después en el gobierno comunista de la DDR. Entonces la pregunta viene de muy cerca en ese caso. Yo he hablado con disidentes chinos y disidentes hongkoneses. Y una de las cosas que parece estar levantándose muchísimo es la comparación efectivamente entre lo que fue el gobierno de la Alemania nazi con la complicidad de las empresas en el sistema alemán nazi y en la mantención del sistema alemán nazi y lo que está ocurriendo ahora en China. Recordemos que el holocausto judío no se detuvo ni se le declaró la guerra a Alemania porque estuviera violando sistemáticamente los derechos humanos, sino porque Alemania invadió otro país y se le declaró la guerra. Pero probablemente si Alemania nunca hubiera invadido Polonia, o si no hubiéramos visto una Alemania mucho más cerrada, como hoy en día tenemos una China cerrada, mucha gente dice que no hubiera habido acciones para evitar el asesinato sistemático de más de 6 millones de judíos, porque ahí lo que ocurrió fue un problema más bélico y que tiene mucho que ver más con la declaración de guerra que con la voluntad de los estados de dejar de hacer negocios con la Alemania nazi y finalmente de tener la especulación también en ese tiempo que se tenía sobre lo que estaba ocurriendo con la población judía en ese país. Lo que es muy comparable también con lo que ocurre hoy día en China. Muchos países condenan la violación sistemática de derechos humanos en China, pero seguimos haciendo negocios de manera sistemática con ellos. Y tenemos también una minoría étnica, que son los uigures, que están siendo llevados a campos de reeducación, que están siendo llevados a campos de concentración de manera masiva. Tenemos más de 1 millón de personas en campos de concentración, y la crítica hasta hoy es más o menos diplomática. No hablamos de finalmente una condena a la violación de derechos humanos, como sí ocurrió después de la Alemania nazi, pero por el problema de la declaración de guerra. Es muy común eso por parte de los países. Yo no creo que ningún país quiera irse a la guerra por el gusto ni por especulaciones sobre las violaciones de derechos humanos, pero es algo que está ocurriendo hoy en día, ¿no? Y yo he escuchado con entrevistas que hemos tenido con varios disidentes chinos, que no solo se habla de una comparación entre la Alemania nazi y China en términos del control o en términos de la persecución, sino también que se habla de este sistema que tú bien decías, capitalista, donde hay un control o una confabulación entre las empresas y el Estado por muchas veces beneficios personales, finalmente, porque claro, una empresa como Huawei se beneficia de que el Estado chino regule la competencia y que no puedan entrar competidores a hacerle básicamente el trabajo más difícil. Eso ocurre y bueno, todo el que ha leído un poquito sobre lo que es el crony capitalism o cualquier otra práctica monopólica sabe que las empresas o los empresarios pueden fácilmente aprovechar todas las ventajas que quieran, si no hay un tema valórico, filosófico detrás de la acción económica, ¿no? Y para último, para nuestro querido amigo, que tiene su corazón lleno de armonía, simplemente responder que tienes todo el derecho y la libertad, porque vives en Occidente, parece, y como vives en Occidente tienes la libertad de expresión,
que si estuvieras en China no tendrías esa libertad. Todo lo que acabamos de ver acá es producto de meses de investigación, y no solo mío, sino de varias personas, y de lo que también hemos entrevistado a disidentes chinos. Y simplemente me gustaría responder a tu pregunta con una cita de un amigo, bueno, no es un amigo, pero una persona que entrevistamos para nuestro proyecto Disidentes.org, que se llama Joshua Wong, que es uno de los disidentes que hoy en día está luchando por la libertad en Hong Kong, al que yo de hecho le pregunté, porque tenía la duda, bueno, en China quizás es cultural, el autoritarismo es cultural, y mientras haya armonía está todo bien, ¿no? Y él lo que me respondió cuando le pregunté es que China silencie las voces disidentes no significa que realmente haya armonía. Y al punto en que cuando se creó todo el sistema de Winnie the Pooh y la censura, porque es real, chicos, búsquenlo, es real que Winnie the Pooh está censurado en China, y está censurado porque finalmente la gente no era suficientemente armoniosa, parece, y se estaba riendo un poco de su gobierno, como aquí en Occidente es muy normal reírse de nuestros gobiernos, y que terminaron personas en la cárcel, terminaron personas en campos de concentración, simplemente por comparar al presidente con una caricatura de Disney. Entonces, muy bien, me alegra que tengas la opinión y los huevos para decirle a alguien fascista con un comentario tan fascista, pero, pero si estuvieras en China probablemente estarías en la cárcel con un comentario como ese. Así que eso, con todas las preguntas, creo que se resume un poco lo que se comentaba, y totalmente de acuerdo con la segunda pregunta, y es que finalmente un sistema como este se sustenta en el poder económico y en la estabilidad económica, finalmente. Así que no sabemos qué va a pasar en el futuro. Te voy a pasar, y disculpa, dije que sí, te he pasado 4 preguntas prácticamente, pero esto es un comentario que realmente no acaba de entrar, y tengo la sensación de que no puedo dejar de pasarlo, y creo que vas a querer decir algo al respecto. Esta persona dice, ya va, tengo que tratar de resumirlo porque es un poco largo. Mi pueblo y mi cultura fue exterminada por el totalitarismo de Mao, ¿okay? Mucho antes de que tuvieran todas estas capacidades. Siguió siendo exterminado y destruido bajo la apertura de Deng Xiaoping, ¿okay? Y está siendo literalmente borrado de la existencia por lo que ella llama tecnototalitarismo, ¿okay? Todo lo que están sufriendo los yogures, los tibetanos lo hemos sufrido por décadas, y a nadie en el mundo le importa ni le ha importado jamás. ¿Okay? Sin embargo, ¿okay?, lo realmente angustioso, lo realmente terrible de todo esto, ¿okay?, no es que hagan negocios con China, sino que están comprando la forma de pensar de ese poder genocida, y lo están llevando a sus vidas, a sus casas, a su política, a sus escuelas, a sus universidades, a sus iglesias, y va a terminar por aplastarlo. No ellos, ustedes mismos van a terminar por aplastarse. Wow. Sí. Por favor, No, lo que primero, quieras comentar. no, o sea, primero toda la solidaridad con el pueblo tibetano. O sea, lo que hizo Mao en los años 50 es inaceptable. La erradicación sistemática de un grupo humano bajo la excusa de una revolución jamás en ningún contexto va a ser justificable. Y en el caso tibetano, lo más terrible es que es un pueblo esencial y culturalmente pacífico, que fue perseguido y que sigue siendo perseguido hasta el día de hoy, anexado, totalmente invadido por China. A mí me da mucha risa con rabia en realidad, cuando aparecen embajadores chinos o aparecen emisarios chinos diciendo, es que Estados Unidos es imperialista y todo.
cuando China desde los años 40 ha invadido países completos y ha amenazado y mantenido bajo amenaza a regiones completas. Tiene razón sobre lo que pasa en el Tíbet hoy. El Tíbet está siendo también, en muchos casos, ¿cómo lo decimos? Puesto en las sombras por el mismo tema de cómo comprar un negocio o hacer negocios con China muchas veces significa ceder en ciertas causas políticas. Cuando el Dalai Lama vino a Chile, no se pudo reunir con las autoridades porque China hizo lobby al respecto, y eso le ocurre en muchos países. El único país, yo creo, que reconoce al Tíbet por sobre China, o hasta hace poco, era la República Checa, y mucho más que eso no hay. Y a mí me parece que es algo terrible, coincido totalmente, así como los uigures de Xinjiang que están siendo llevados a campos de concentración. Lo que Mao Zedong hizo en los años 50 y lo que vino después es inaceptable. Y como yo les decía antes, y creo que es una buena forma de terminar, porque vengo de Chile, y en Chile tenemos a un señor que apoyó reformas económicas muy importantes en los años 80, que se llamaba Milton Friedman, que decía que impulsó la idea de que las libertades políticas, o sea, económicas, iban a finalmente llevar libertades políticas. Y esa era la esperanza que se tenía con las reformas de Deng Xiaoping. Pero conociendo a Deng Xiaoping, que era un tipo muy zorro y muy inteligente, y de hecho es la persona que mandó a exterminar a los estudiantes de Tiananmen, para que sepan, la persona que dio la orden de matar a todos los estudiantes de Tiananmen es el mismo tipo al que algunas personas le rinden culto porque abrió económicamente China, sin dejar de un lado que efectivamente salió un montón de gente de la pobreza. Creo que no es el punto en esta discusión, que es verdad, las reformas económicas chinas han sacado a un montón de gente de la pobreza y eso no hay que negarlo y hay que aplaudirlo. Pero él sabía que existía esta idea de que las libertades económicas podían llevar a libertades políticas, y por eso puso todas las salvaguardas al momento de hacer estas reformas para que el Partido Comunista Chino pudiera mantenerse en el poder pese a estas reformas económicas, y que el Partido Comunista Chino pudiera profitar de las reformas económicas, chorreando, obviamente, y beneficiando a una parte de la población, pero exterminando en muchos sentidos a ciertos sectores de la población. Creo que es importante tenerlo en mente. Y creo que es importante tenerlo en mente por lo mismo que decíamos de lo que ocurrió en Alemania nazi, y porque creo que muchas veces pensamos que estas cosas son cosas del pasado, que pasaron en la misma época donde estaba Stalin, que pasaron en la misma época donde había ciertos problemas en América Latina, pero no es así. Y en algún momento a Milton Friedman le preguntaron si ese era realmente el milagro económico chileno, básicamente que hubieran libertades políticas, ¿no? Y él respondió que el verdadero milagro económico chileno no fue que las libertades económicas llevaran a libertades políticas. El milagro económico chileno fue que una dictadura permitiera esas reformas económicas y que luego transicionara a un gobierno democrático. Y ese milagro parece que ocurrió muy pocas veces, porque en China no parece que vaya a ocurrir.